que ustedes sepan de esta enfermedad, porque es un programa, ¿no? Está a cargo de la estrategia de ITS, VIH-Sida, y en algún momento lo van a manejar, ya sea en su serum, en el internado. Cuando terminen, pueden trabajar en centros de salud que están dando, también médicos generales están dando tratamiento antirretroviral, ¿no? Entonces, lo que les quería comentar primero es de que de una enfermedad mortal que lógicamente había temor de que era VIH, sinónimo de muerte, eso ha cambiado, ¿no? De ser una enfermedad que causaba mucho temor, ha pasado a ser una enfermedad crónica que se ha podido controlar. Sin embargo, su erradicación, su cura, todavía sigue siendo un reto, ¿no? Y todavía esta enfermedad sigue siendo una amenaza, ¿no? A pesar de que hay acuerdos internacionales de que en el año 2030 uno pueda controlar el VIH, esto todavía constituye un reto difícil, ¿no? Por muchas razones, por su forma de transmisión, por su historia natural, por sus recombinaciones, por la forma, por su integración al genoma de la persona. O sea, hay muchas razones que hacen difícil que se pueda llegar a una cura, ¿no? Como ustedes han visto. Entonces es importante que ustedes sepan esta parte de la enfermedad, ¿no? Entonces hay puntos importantes que ustedes van a conocer en esta clase, que quizás también ahora con todo lo que ustedes tienen de la inteligencia artificial, ustedes también pueden llegar a revisar con más profundidad quizás el tema, ¿no? Ahora, la inteligencia artificial también se está utilizando como una herramienta para lograr datos importantes, ¿no? O sea, en la parte de investigación biomédica, ¿no? La inteligencia artificial está ayudando a evaluar un conjunto de datos que puedan mejorar la detección temprana, que se da un tratamiento personalizado, el desarrollo de vacunas, ¿no? Sin embargo, esta enfermedad enfrenta retos importantes como es el control de la confidencialidad, por ejemplo, la privacidad, ¿no? Consideraciones éticas y, todavía sigue siendo un reto, ¿no? Entonces es importante que ustedes conozcan un poco de la enfermedad y les voy a estar explicando cómo es esta enfermedad, ¿no? Entonces, ustedes saben que es un problema latente, ha habido acuerdos internacionales como objetivos de los países de llegar a que las personas que tienen VIH puedan saber su diagnóstico, o sea, según cálculos que uno hace matemáticamente, en algunos países que ya ponen en práctica esto, que si tuviéramos 95% de personas diagnosticadas, y si esas 95 personas, esas 95% de personas están tratadas, y esas 95 personas que están tratadas están con carga viral indetectable, el número de infecciones lógicamente disminuiría, ¿no? Entonces, sigue siendo un problema, ¿no? Hay 39 millones de personas que se han reportado en el año 2023, de las cuales 1.3 millones han sido infecciones nuevas. Por ende, sigue siendo un problema, como les decía, ¿no? O sea, las personas, cada uno de nosotros, ustedes que son jóvenes, si inician una relación, no van a saber que tienen VIH, ¿no? Tenemos esta enfermedad no discrimina ni edad, ni sexo, ni profesiones, ¿no? Tengo internos, médicos, de todas las especialidades que se han contagiado. ¿Por qué? Porque uno no identifica y no piensa que alguien pueda ser portador de este virus, ¿no?
Entonces, ya en el año 2023 en África ha habido una disminución de casos, pero hay en otras partes del mundo donde hay un aumento de esos casos, ¿no? Y nuestra región no está ajena a ello, nuestro país tampoco es ajeno a ello, ¿no? Pero dentro de esto, ustedes están ahora llevando el curso de infectología. Hay siempre una población que tiene más riesgo. O sea, si bien es cierto, pueden haber mujeres, hombres, niños, ¿no? Pero hay una población que está, digamos, concentrando el número de casos, ¿no? Esta población que concentra el número de casos es los hombres que tienen sexo con hombres, donde las prevalencias son altas, ¿no? En el Perú estamos hablando de cada 100 chicos que tienen sexo con hombres, entre 11 y 14 van a ser positivos al VIH. Por lo tanto, estos chicos deben de controlarse periódicamente, o sea, hacerse sus pruebas de despistaje de VIH cada 6 meses, porque la idea es detectar tempranamente, ¿no? Y si hablamos de mujeres trans, estamos hablando de 30%, o sea, de 100 mujeres trans, 30 van a ser positivos, ¿no? Entonces hay personas, población clave que va a tener riesgo o donde la prevalencia es mayor, porque en la población general la prevalencia es mucho menos, ¿no? Entonces eso es importante. Como les decía, en el país, el primer caso de VIH se reportó en una persona que vino de Nueva York y ahora en el año 2024 hubieron 6.930 casos reportados de VIH y 1.120 casos reportados de SIDA, ¿no? Estos son los casos que se hacen una prueba y se diagnostican, pero hay casos en que la gente no sabe, nunca se hace una prueba, por ende no sabe si porta el virus, ¿no? Como ustedes ven acá en este gráfico, ¿no? Miramos pues de que han habido picos en el 2019, el 2020 bajó pues por la pandemia, no hubieron atenciones en los hospitales, el año 2021 y 2022 volvieron, ¿no? Y en el año 2024, digamos que hubo una tendencia a disminuir casos, ¿no? Que podrían ser también, nos podríamos preguntar si estos casos realmente están disminuyendo o hay un subregistro de casos o los casos no se han notificado de forma correcta, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, ¿quiénes son las personas o qué dicen los estudios en dónde está el mayor número de casos, ¿no? Entonces, siempre uno dice, ¿cuál es el riesgo para que tengas VIH? O sea, ¿qué preguntas nosotros tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuál es la población clave, ¿no? Que hablábamos, ¿no? Los trabajadores sexuales, consumidores de drogas, ¿no? Drogas inyectables que hay en otros países, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Estas 38% de las nuevas infecciones ocurren en la población general, pero el 62% ocurre en la población clave, ¿no? Entonces, y a pesar de estos riesgos, solo el 60 al 70% ha sido diagnosticado de VIH, ¿no? Entonces, eso es lo que les decía. Entonces, ¿qué preguntas ustedes, por ejemplo, podrían hacer para saber si tienen riesgo de infectarse de VIH, ¿no? O sea, la población que tiene riesgo son aquellas personas que tienen más de 5 parejas sexuales en los últimos 6 meses, coito anal receptivo, ITS incidentales como clamidia, gonococo, sífilis, que aumentan el riesgo de transmisión de VIH, y usuario de drogas estimulantes como cocaína, poppers, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes sepan, que es la población que puede tener mayor riesgo. Entonces, esta enfermedad empezó siendo una enfermedad inicial o con predominio que afectaba a hombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, se le conocía como la peste rosa, o si se infectaban
se estigmatizaba y decía, no, eres homosexual, ¿no? Empezó siendo una enfermedad de hombres, ¿no? Entonces, la proporción que era cuando recién iniciaba la enfermedad era de 20-1, ¿no? Y ahora eso ha ido disminuyendo, en algunos países es 1-1 y en nuestro país es de 3 cada 4, ¿no? Entonces es importante de pronto ver de que cómo es que la razón hombre-mujer ha ido variando en el tiempo, ¿no? Eso es importante ver. Lógicamente, si es que uno ve, si es que hay una mujer infectada, una mujer puede salir embarazada y hay casos de contagios de madre a niño, ¿no? Ahora, ¿cuál es la edad más frecuente que uno encuentra, ¿no? De 25 a 29 años, pero tengan en cuenta que muchas veces se pueden infectar antes y por la historia natural los diagnósticos muchas veces se hacen cuando están en estado avanzado, ¿no? Pero tienen que saber ustedes que la edad más frecuente del contagio es aquella persona que tiene de 25 a 29 años, según esta pirámide poblacional. No hay que decir que una persona mayor no puede tener VIH. Hemos tenido personas de 85 años que se les ha diagnosticado VIH. Entonces, uno siempre tiene que estar atento y no tiene que decir, porque es un abuelito ya no va a tener VIH, ¿no? Entonces hay que estar atentos a esa posibilidad, ¿no? Siempre y cuando muchas veces hay abusos también de los abuelitos y que les pueden contagiar, ¿no? Tenía una abuelita de 85 años que no se explicaban cómo es que podía haberse contagiado de VIH, ¿no? Entonces, eso es importante saber. Desde el punto de vista de su contagio, el VIH es una enfermedad evidentemente de transmisión sexual, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Que más del 90% de los casos se ha transmitido sexualmente, ¿no? Hay un 7% de casos no desconocidos y es porque se omite el registro, ¿no? En la ficha de notificación. Y también, lógicamente, hay transmisión vertical, que es el 0.4%, y transmisión parenteral, que es el 0.12%. Ustedes han visto que se han transmitido VIH a través de transfusión, por eso es de que hay todo un control antes de transfundir, hay un control de pruebas, se hacen unas preguntas, porque también puede estar en el famoso periodo de ventana en donde puede ser un riesgo, ¿no? Siempre la transfusión va a ser un riesgo para determinadas enfermedades, por eso es importante valorar siempre y es un último recurso en caso sea muy necesario, ¿no? Para salvar la vida del paciente. En cuanto a transmisión vertical, ustedes saben que el VIH de una gestante a un niño puede ser de la lactancia, durante la lactancia materna, intraútero, en el canal del parto. Entonces, donde más se contagia es en el canal del parto, por eso es de que anteriormente se recomendaba que todos los partos terminaran por cesárea. Sin embargo, ahora con este concepto de que la indetectabilidad es no transmisibilidad, las mujeres pueden dar a luz por parto vaginal. Pero eso no siempre se cumple, ¿no? En los hospitales, la mayoría de personas o de gestantes con VIH terminan haciendo cesárea, ¿no? Entonces, eso es un dato importante que ustedes tienen que saber. A ver, acá. Entonces, acá, digamos que quienes tienen riesgo, o sea, cuando ustedes tengan una pareja de esposos o de convivientes que va uno positivo y la otra persona no sabe su serología, uno no puede decir que ambos están contagiados, porque hay ciertos riesgos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de relaciones sexuales podrían incrementar el riesgo? Por ejemplo, el sexo anal. Por ejemplo, hay riesgo que aumenta el sexo durante la menstruación. Por ejemplo, los hombres que no tienen circuncisión tienen más riesgo, ¿no? Por ejemplo, aquellas inflamaciones donde hay, por ejemplo, reacciones inflamatorias, flujos, aumentan los riesgos, ¿no?
En esta tabla lo que podemos ver es cómo es que si a una persona, por ejemplo, le transfunden sangre, se van a contagiar 9 de 10, ¿no? Entonces, lógicamente, tiene que haber toda una serie de filtros para evitar que un portador pueda donar sangre, ¿no? Por ejemplo, el uso de drogas inyectables que comparten agujas se van a contagiar de uno de cada 150, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, en países, en este momento, claro que en Estados Unidos hay una serie de políticas, ¿no? Que quizás esté cambiando, pero antes se implementaba mucho, se invertía mucho dinero en prevención. En las discotecas habían dispensadores de jeringas para no compartir, cosa que no haya tanto riesgo, ¿no? Pinchazo por agujas, uno de 435, exposición de las membranas mucosas a la sangre, por ejemplo, salpicaduras, a veces que vienen, por ejemplo, accidentes, es uno de cada 1000, ¿no? Entonces es importante, pero hay uno, o sea, hay riesgo, por lo tanto, ustedes siempre deben de hacer procedimientos donde hay riesgo de salpicaduras, usar sus protectores oculares, ¿no? En cuanto a la exposición sexual, como les decía, el coito anal receptivo, miren, uno de cada 72 es contagioso, por eso es de que digamos que en esta población el despistaje debe ser frecuente, ¿no? El sexo anal insertivo es uno de cada 900, ¿no? En este caso, por ejemplo, el pasivo es el que corre más riesgo, ¿no? El coito receptivo pene-vagina es uno cada 1250. Y el coito insertivo pene-vagina, uno de cada 2500, ¿no? O sea, digamos que la parte receptiva es la que tiene más riesgo. En cuanto al sexo oral, tanto receptivo como insertivo, no hay muchos datos, se cree que es de 0 a 4, pero no sabemos, ¿no? Y en lo que es morder, escupir, digamos, incluye semen, saliva, o sea, no se puede identificar, ¿no? Es despreciable. Entonces, eso es importante. ¿Me están escuchando, verdad? ¿Hola? Sí, doctora, sí se la escucha. Sí, doctora, sí le escuchamos. Esta parte epidemiológica es importante siempre porque es cuando uno va a pensar o va a sospechar de una enfermedad, ¿no? Entonces, eso es importante. En cuanto a la cronología del VIH, o sea, desde cuándo existe el VIH, se cree que esta enfermedad existe desde la década de los 80, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se habla de que en el año 1920 ya existía este virus y se cree que este virus de la inmunodeficiencia simiana cruzó de especies de chimpancés a humanos, ¿no? Dando origen al VIH tipo 1. Y de manera similar, el virus de inmunodeficiencia simiana cruzó de los mangabeys negros a humanos, ¿no? Dando origen al VIH-2. Entonces, este virus se cree que su origen es en un lugar denominado Kinshasa, ¿no? Que es en la República Democrática del Congo, donde estos animales son cazados y consumidos por las personas. Este lugar se cree que es su origen porque es donde se ha encontrado una mayor diversidad genética de cepas, ¿no? Del virus del VIH, ¿no? Sin embargo, se empezó a conocer a partir de la década de los 80, ¿no? Lo que pasó antes se desconoce, pero se han encontrado diagnósticos retrospectivos en el año 1959, ¿no? Así como hay casos de infecciones asociados a SIDA hasta incluso antes de 1970, ¿no? Entonces, a partir del año 80 es que ya se empieza a, digamos, a extenderse en los diferentes continentes, ¿no? En el año 1981 hubieron personas que tenían sexo con hombres, o sea, hombres que tenían sexo con hombres, que empezaron a enfermar y que la característica era que compartían, bueno, tenían sexo con hombres
y hombres que tienen sexo con hombres y también compartían inyecciones de drogas, ¿no? Entonces empezaron a aparecer enfermedades que normalmente no aparecían en una persona inmunocompetente o en un adulto, ¿no? Esas atribuciones eran neumonías por neumocistis. En ese momento se llamaba neumocistis carini, ahora se llama neumocistis jirovecii. Y también sarcoma de Kaposi, ¿no? Así es como empieza el virus, ¿no? En el año 1982, la CDC establece de que hay una enfermedad, así como se reportan las enfermedades que no se saben, se reportan por estos casos que están habiendo y se le denomina un síndrome de inmunodeficiencia adquirida porque presentaba infecciones oportunistas, ¿no? Ya en el año 1983, ¿no? Se identificó un virus asociado a una linfadenopatía. Y en 1984, Roberto Gallo identifica también un virus que lo puso de nombre HTLV3, ¿no? Sin embargo, luego de investigaciones y avances, ya en el año 1986, de pronto se identifica, ¿no? Que es un mismo virus, ¿no? Entonces, que ya no era HTLV3 y se le conoce con el nombre de VIH, ¿no? Del virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, muchas veces los humanos, así aparecen las enfermedades, ¿no? Como ustedes han visto. Los humanos invaden el hábitat de los animales y estos virus pasan al humano, ¿no? Como han ustedes escuchado en otras enfermedades. Entonces es importante esos datos que ustedes sepan, ¿no? Ahora, esto es el VIH. Les voy a presentar que tiene componentes importantes, ¿no? Componentes importantes que van a ser, digamos, que van a intervenir en su ciclo de reproducción y que también van a ustedes escuchar la familia de los medicamentos que existen para controlarlo de acuerdo a su ciclo de reproducción y sus componentes, ¿no? Por ejemplo, tiene una doble capa de glicoproteínas, tiene, digamos, la glicoproteína 120, la glicoproteína 41, tiene las proteasas, tiene la transcriptasa inversa, que ocupa un rol importante, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan estos componentes porque en cada uno de estos componentes que ustedes ven van a actuar los medicamentos, ¿no? Incluso también hay proteínas importantes, por ejemplo, como el antígeno P24, que cumple un rol importante en el diagnóstico, ¿no? Entonces es importante esas partes que ustedes van a recordar, por ejemplo, que ahora hay un nuevo medicamento que inhibe la cápside, ¿no? Que es un medicamento de acción prolongada. Hay medicamentos que inhiben la transcriptasa inversa, inhiben las proteasas, inhiben la integrasa, ¿no? Entonces es importante esta parte que ustedes conozcan porque conociendo cuál es su ciclo de reproducción es que los científicos han elaborado los medicamentos, ¿no? Este es el ciclo, ¿no? El ciclo de entrada del virus, ¿no? Como habíamos mencionado, el VIH tiene una gran proteína unida a su pared celular que se llama la glicoproteína 120, ¿no? Esta proteína, este es el primer paso que va a dar para que se una a esta primera parte del ciclo de reproducción, que es la fusión, ¿no? Esta glicoproteína 120 se va a unir al CD4, ¿no? Y luego va a ser también presentado o va a unirse a otra proteína en la célula T llamada el CCR5. O sea, hay unos correceptores que también van a ayudar en esta parte de la fusión del virus, ¿no? Y dentro de la proteína o de la glicoproteína 120 también hay otra glicoproteína 41 que se va a unir
se va a insertar en la membrana celular, originando la fusión, ¿no? Entonces, una vez que el virus se une, empieza a fusionar esta enzima importante que es la transcriptasa inversa, en donde el virus, que es un virus ARN, va a cambiar a ser un virus ADN, ¿no? Y luego de este virus ADN va a haber una integración a través de las integrasas del ADN del virus con el ADN del huésped. Y es ahí la parte más difícil, ¿no?, que hay, en las cuales se están haciendo o se están investigando, ¿no? La integración de este genoma del VIH en el genoma humano es un paso crítico en este ciclo de la infección y de la replicación viral, ¿no? Y este tiene un impacto significativo en la persistencia del virus en las células, ¿no? Entonces, comprender este mecanismo va a ser importante en futuras investigaciones para poder controlar la infección, ¿no? Entonces, una vez que se transcriben, o sea, por ejemplo, si ustedes quieren, digamos que sacar cuando ustedes miden la carga viral, miden el ARN viral, ¿no?, el RNA viral, pero cuando quieren la carga proviral, es el DNA viral. O sea, por ejemplo, cuando ustedes quieren diagnosticar a un recién nacido, lo que le piden es antes de la integración, o sea, en la integración de los ADNs, ahí es lo que mide esa prueba molecular, ¿no? Entonces, esa parte es importante, ¿no? Por ejemplo, cuando hay viremias bajas o quieres saber, cuando no hay transcripción o cuando no hay integración todavía, entonces ahí es que uno puede pedir una carga viral proviral, ¿no? Entonces, después de la integración viene el ensamblaje viral, hay desdoblamiento de ARN mensajeros, empiezan a madurar los virus y luego los virus maduros vuelven a infectar nuevas células, ¿no? Entonces, hay un proceso de proteólisis y ensamblaje de nuevos virus que utiliza parte de la membrana del huésped para brotar y formar un nuevo virión del VIH. Y solo un virión maduro puede infectar a otra célula, ¿no? Entonces, esta parte que es la parte más, digamos, en su ciclo, una parte compleja es un virus que se integra al genoma, ¿no?, y que la misma persona no se puede curar, es lo que hace difícil que se haya logrado la cura para el VIH, ¿no? Entonces, dentro de las características que tiene el virus, es que tiene una rápida replicación, ¿no? Por eso el objetivo del tratamiento antirretroviral es inhibir la replicación del virus para evitar esta alta tasa de mutación, porque esta alta tasa de mutación es por la reproducción que tiene, por la replicación que tiene el virus. Entonces, al dar el tratamiento, lo que hacemos es inhibir la replicación. Al no replicar, no muta, por lo tanto, se evitan recombinaciones y por lo tanto el paciente se controla, ¿no? Pero lograrlo es con el cumplimiento del tratamiento. Entonces, eso es importante que ustedes sepan. Esta parte también es importante, ¿no? Es importante porque cada vez más, o sea, los virus o las enfermedades pueden tener características o sintomatología que se puede parecer. Por ejemplo, si tienes fiebre y rash, puede ser un dengue. Si tienes fiebre, adenomegalias, de pronto dolor de garganta, puede ser Epstein-Barr virus, citomegalovirus. O sea, las enfermedades muchas veces se parecen, ¿no? O sea, ustedes van a ver fiebre para todo, a veces hay fiebres indiferenciadas. Entonces, en cuanto a la parte de cómo es que cuando ingresa el virus, cuando recién ingresa el virus, como ustedes ven acá en esta gráfica, hay un aumento de la viremia, ¿no? Hay digamos, una diseminación del virus
por los órganos linfáticos, por el sistema nervioso central. O sea, hay un aumento de la viremia en los días posteriores a la infección, ¿no? Este aumento de viremia puede llegar a superar el 1.000.000 de copias, ¿no? Y estamos hablando 1.000.000 de copias por mililitro de sangre, ¿no? Esta fase de viremia alta continua puede durar entre 3 y 4 semanas, ¿no? Este estallido de replicación desencadena pues una gran cascada de reacción inflamatoria, abriendo citoquinas, y por lo tanto los pacientes también pueden tener sintomatologías, ¿no? Todo es un proceso inflamatorio, por eso es que se dice que el VIH es una enfermedad crónica inflamatoria. Entonces, viene el virus, ingresa, gran replicación viral, viene esa inflamación, ese proceso inflamatorio, y después viene un control, ¿no? Entonces hay definiciones que de pronto ustedes pueden escuchar, por ejemplo, decir a qué se denomina una infección, digamos, temprana, ¿no? ¿Qué indica una infección temprana, ¿no? ¿A qué se refiere, no? Esa enfermedad, como ven acá en el cuadro, dura 180 días, por lo tanto, son los primeros 6 meses de la enfermedad, es la infección temprana, ¿no? Y esta infección temprana incluye una infección aguda y también una infección reciente, ¿no? Entonces, esta parte es lo más, digamos, lo más difícil de hacer el diagnóstico, porque a veces uno no piensa, porque la sintomatología no es muy característica, o quizás te pueda pasar desapercibido, o a veces las personas, por ejemplo, teníamos un caso en el hospital de una paciente mujer que no tenía, que tenía fiebre, ingresa con fiebre, solo tenía fiebre, venía de Ica, no se encontraba la causa de la fiebre y todo esto, y en la visita se discute el caso. Cuando se le pregunta de riesgo, la paciente negaba todo riesgo de exposición sexual, y se le dijo, pero pide la carga viral, y la carga viral salió positivo, ¿no? Entonces, digamos que es importante que ustedes sepan este periodo, ¿no? Es importante que hay momentos que no se va a determinar si tiene VIH, o sea, una prueba inicial muy temprano, de pronto va a salir negativo y puedes pensar que no tiene VIH, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan que esta fase de los primeros 10 días, ¿no? Hay una fase, ¿no?, que se llama la fase de eclipse. Esa fase es una fase donde puedes encontrar que no hay carga viral, por ende, la carga viral incluso puede ser negativo, ¿no? Entonces, esa fase es, digamos, importante que ustedes sepan, esta fase de eclipse, ¿no? Que casi no se escucha, pero que sí está denominada así, porque es una fase de que no hay cómo diagnosticar, ¿no? Entonces, esta carga viral generalmente se vuelve detectable después de los 10 días, ¿no? Entonces, es importante que nosotros pensemos cuando un paciente tenga sintomatología, fiebre, malestar, y no hay una causa, ¿no? Pensemos que es importante diagnosticar en esta etapa temprana, ¿no? ¿Por qué es importante diagnosticar? Porque hay alta viremia. Yo he podido ver pacientes que tienen 10 millones de virus. Cuando tengo mucha carga viral, hay que sospechar de infección aguda. Entonces, ahí ha habido en estudios donde ha habido incremento de muertes, ¿no? Por ejemplo, ha habido estudios realizados en mujeres en África en donde tenían mucha carga viral y tenían más probabilidades de morir, y la mortalidad estaba aumentado, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Es importante cortar la cadena de transmisión en este momento, porque en este momento es sumamente contagioso, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes conozcan esta parte. Esto es otro gráfico que ustedes, es un poco más didáctico quizás, ¿no? Cuando se contagia del virus, la persona tiene una gran diseminación de carga viral, ¿no? Y luego esa carga viral disminuye
y tiene un punto de quiebre que se conoce como set point. Y ese punto de quiebre va a depender también la evolución de la enfermedad. Puede que algunas personas baje bastante su carga viral o puede que algunas personas tengan cargas virales altas, ¿no? Y después de esta fase, que puede ser asintomática, que según la clasificación, según enfermedad clínica que antes se usaba, que era la CDC del año 93, este estadio de acá sería el estadio A, ¿no? Después pasaría a un estadio B de latencia, donde no hay síntomas característicos o pueden haber alguna sintomatología que puede pasar desapercibida. Y luego de unos años empieza de nuevo a subir la carga viral. Al haber la carga viral, según la historia natural de la enfermedad, es inversamente proporcional al CD4, ¿no? Inicialmente el CD4 responde, ¿no? Pero luego se recupera, o sea, disminuye, luego se recupera, para luego al pasar los años empieza a disminuir. Se cree que el CD4 en promedio disminuye de 100 a 150 células por año, ¿no? Por eso es de que ustedes van a leer en algunos, digamos, libros que para llegar a SIDA se necesita 10 años, ¿no? Pero eso acá en el país, en unas condiciones donde hay hacinamiento, tuberculosis y una salubridad ineficiente, de pronto el tiempo puede ser menor, ¿no? Entonces es importante que ustedes conozcan esta parte para que más o menos se ubiquen según la historia de la enfermedad, ¿ok? Entonces, dentro de este síndrome retroviral agudo, ¿no? Que es la presencia de síntomas y signos y que muchas veces puede ser inespecífico, generalmente comienza dentro de los 28 días posteriores a la infección y duran en promedio 14 días, ¿no? Dentro de los síntomas más comunes que tenemos, ¿no? Son la fiebre, es algo importante, ¿no? Fiebre, fatiga, cansancio, dolor muscular, puede haber rash y dolor de cabeza, ¿no? Pero hay porcentaje de personas que son asintomáticas, ¿no? Ahora, ustedes en sitios endémicos de dengue, por ejemplo, donde hay fiebre, fatiga, mialgia, rash, se puede confundir con un dengue, ¿no? Entonces, para eso ustedes tienen que hacer una buena historia clínica y es donde siempre tienen que preguntar a la persona para ver en qué posibilidad y qué riesgo tenemos, ¿no? Entonces, eso es importante. Esto es el rash que puede presentar. Muchas personas pueden causar con rash, pueden simular a otra infección viral, ¿no? Entonces, eso es importante, que el VIH puede inicialmente dar un síndrome retroviral agudo, eso se resuelve y luego pasa a una fase asintomática y luego vienen las infecciones que son asociadas a SIDA, ¿no? Y este es el famoso periodo de ventana que se ha ido acortando en relación a las generaciones de las pruebas de VIH, ¿no? De los ELISAs. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el famoso periodo de ventana, que es aquel tiempo en lo que pasa desde que se infecta hasta que una prueba lo detecte, ¿no? Eso es el periodo de ventana. Y ese periodo de ventana se ha acortado porque las pruebas ahora actuales incluyen el antígeno P24, o sea, incluyen antígenos y anticuerpos. Inicialmente las pruebas de primera generación, segunda generación tenían solo anticuerpos, ¿no? Entonces tenemos ELISAs de primera generación, pruebas rápidas de primera generación, tercera, cuarta generación, ¿no? Y ya son pruebas que incluyen el antígeno P24 y el de quinta generación son aquellas test que incluyen para saber si es VIH-1 o VIH-2, ¿no? Entonces eso es importante porque siempre les pueden preguntar qué es el famoso periodo de ventana, ¿no? Es la seroconversión, o sea, de negativo pasas a ser positivo cuando lo detecta una prueba. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente con VIH y tendrían que identificar más o menos para saber si están en qué estadio, es importante que ustedes pues evalúen al paciente para ver
Digamos, cómo está el paciente, si ha perdido peso, ¿no? Si es un paciente, si está trabajando, si es un paciente que alguna vez ha estado hospitalizado, si tiene fiebre, tos, sudores nocturnos, si le han diagnosticado tuberculosis alguna vez, si tiene diarrea, dolores de cabeza, ¿no? Si tiene alguna ITS que pueda estar por allí, y también si ha tenido herpes zóster, ¿no? Entonces, son algunas preguntas que rápidamente ustedes van a hacer para que puedan identificar y clasificar a la persona que está viviendo con VIH, ¿no? Entonces, dentro de eso, tenemos diversas manifestaciones clínicas que generalmente nosotros, los infectólogos, manejamos al paciente con VIH por compromiso de sistemas, ¿no? Por ejemplo, tenemos compromiso de infecciones asociados al sistema nervioso central, ¿no? Por ejemplo, una mujer de 28 años con diagnóstico de VIH consulta en la actualidad por crisis convulsivas a repetición en las últimas 24 horas, ¿no? Estas convulsiones son de inicio focal con generalización posterior, se realiza la tomografía y se encuentran 2 lesiones redondeadas en el hemisferio derecho que captan contraste, adquiriendo imagen en anillo. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con VIH que tiene y que viene a la emergencia por una convulsión y el paciente está etiquetado como VIH, o los problemas neurológicos en sí, podemos hacer, digamos, dentro de su esquema mental, ustedes pueden tener 2 líneas. Uno es lesiones que ocupan un espacio en el sistema nervioso central y la otra es los síndromes meningoencefálicos, ¿no? O una meningoencefalitis. Tienes los síndromes tumorales y las meningoencefalitis. Si tienes un síndrome tumoral, o sea, si un paciente viene por focalización, por convulsión, ¿no? Ese paciente probablemente tenga una lesión que ocupe un espacio en el sistema nervioso central. Y si estamos frente a un paciente que tiene VIH, tenemos predominantemente entre un 65 a un 70% que pueda hacer, ¿qué diagnóstico? A ver, si alguien se anima a decir el diagnóstico. A ver, Jesús, el delegado. Jesús. Sí, doctor. A ver, Jesús, mira, cuando tú tengas un paciente que tiene VIH y tiene compromiso neurológico, tienes dos posibilidades o 2 escenarios, síndromes tumorales o síndromes meningoencefálicos. Si tienes los síndromes tumorales, hay mucha posibilidad, como el 60-65% de que sea una patología. ¿Qué patología puede ser? Mira, tiene imagen en anillo que capta contraste, que viene convulsionando, que la paciente probablemente puede ser un debut o una paciente que es mal adherente, no cumple su tratamiento, que generalmente puede tener un CD4 menos de 200, que está en estadio SIDA. ¿Alguien se puede animar? A ver, mira, cuando ustedes tengan este caso, tienen que irse por lo más frecuente, ¿no? Porque no todos los neurocirujanos van a decir, voy a hacer una biopsia, voy a sacar esta lesión, le voy a llevar a patología, le voy a hacer un PCR, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tengamos esta lesión, siempre todo proceso neurológico necesita exámenes de imágenes. Los exámenes de imágenes van a hacer para ver cómo está la línea media, cuántas lesiones hay, si hay edema, ¿no? Entonces, eso es importante saber. Y el principal diagnóstico es toxoplasmosis, ¿ya? No se olviden. Tienes toxoplasmosis y linfoma primario del sistema nervioso central asociado al virus de Epstein-Barr. Entonces, esas son las principales etiologías. Por lo tanto, las guías te recomiendan que des tratamiento para toxoplasma. Si no respondiera al tratamiento, si una paciente que sigue en deterioro, como hemos tenido ahora en el servicio, una paciente que viene convulsionando, una paciente que tiene una lesión también tumoral, que a pesar del tratamiento no mejora, tiene PCR para virus de Epstein-Barr negativo,
Entonces, lógicamente, tienes que pensar que puede ser otro tumor, ¿no? Otra tumoración, o sea, puede ser una neoplasia también. Entonces, hay que hacer biopsias, ¿no? Entonces, acá es importante que esta es tu primera posibilidad, inicias tratamiento, haces seguimiento, no mejora, tienes que investigar, replantear tu diagnóstico, ¿no? Entonces, es importante esta parte. Y la otra parte, o sea, acá en los síndromes tumorales tenemos neurotoxoplasmosis, linfoma primario, en sitios endémicos de Chagas tenemos neurochagas, ¿no? Lógicamente, cuando tú tienes una lesión que en un paciente que ocupa espacio, en un paciente que no tiene VIH o no sabes que tiene VIH, hay múltiples causas, ¿no? Desde granulomas, criptococomas, amebas de vida libre, abscesos, ¿no? Lesiones que pueden ser compatibles con neurocisticercosis, o sea, todas esas etiologías del sistema nervioso central, si está etiquetado bajo VIH, la principal causa de lesión que tiene imagen en anillo es toxoplasma, ¿ok? El diagnóstico de toxoplasmosis es a través de las imágenes donde hay accesibilidad al PCR, hay que hacer PCR para toxoplasma, y una prueba de anticuerpos no descarta que no sea toxoplasma, ¿no? O sea, no descarta, no, serología negativa, no es toxoplasma, no, porque es un paciente inmunosuprimido. Dentro de, por ejemplo, en ese caso que ustedes ven, ¿no? Hay clasificaciones clínicas que ustedes tienen que saber. En la CDC del año 2014 hay una clasificación del CDC del año 93, hay una CDC actual, en donde cataloga a las categorías según criterios clínicos, que son la categoría A, los asintomáticos, que tienen CD4 más de 500, en la categoría B, síntomas leves, que su CD4 es de 200 a 499, y en la categoría C, menos de 200, que son SIDA, ¿no? Ahora, en la clasificación de la OMS hay otra clasificación, ahí son 4 estadios. Un estadio 1, donde la infección es asintomática, ¿no? Muchas veces el paciente, le van a operar, le hacen una prueba de ELISA, es positivo, ¿tiene alguna molestia? No. En estadio 2, las infecciones con síntomas leves. Estadio 3, infecciones con síntomas moderados. Y estadio 4, con infección avanzada, ¿no? Y dentro de esa clasificación de la OMS, por ejemplo, sin síntomas, ¿no? Sería, por ejemplo, persistencia de adenopatías o linfadenopatía generalizada persistente con actividad normal, sería estadio 1, ¿no? En el estadio 2 sería una pérdida de peso menor del 10%, exantemas cutáneos, herpes zóster, úlceras orales recurrentes, queilitis angular, infecciones unguiales micóticas, infección respiratoria alta recurrente y sintomático con actividad normal. Entonces, a veces hay personas que tienen herpes zóster, hay que pedir VIH. A veces hay personas que tienen un problema, una dermatitis seborreica. Hay personas que tienen problemas en la boca, problemas de onicomicosis. Entonces, hay que pensar que puede estar presente el VIH, ¿no? Entonces, el estadio clínico 3, ya hay mayor pérdida de peso, ¿no? Hay diarreas crónicas, hay muguet oral, hay leucoplasia vellosa, ¿no? Infecciones bacterianas ya graves, hay más, estomatitis, tuberculosis, trombocitopenia, leucopenia, ¿no? Y los pacientes están en cama menos del 50% del día el último mes. Y el estadio 4 ya son los pacientes que ya tienen criptococo, neumocitis quirobec, citosoplasma, cándida esofágica, tuberculosis, linfoma, leucoencefalopatía multifocal progresiva, citomegalovirus, ¿no? Entonces hay esto de acá es la clasificación de la OMS, ¿no? Y nosotros, utilizamos mucho esta clasificación, que es la clasificación de la CDC del año 93, en donde se combinaba el CD4 con la parte clínica, ¿no? La parte A era asintomático, era síndrome retroviral agudo y era linfadenopatía generalizada persistente. La parte C eran las enfermedades indicadoras de SIDA, y la parte B, lo que no estaba en el A ni en el C, que es generalmente leucoplasia vellosa, cándida oral, onicomicosis, dermatitis seborreicas, ¿no?
Entonces, digamos que todo lo que estaba en categoría C, lógicamente SIDA, y todo lo que está en 3 era SIDA. Entonces, esto es lo que usábamos antes, ¿no? Entonces, dentro de las diversas infecciones, ¿no?, que ustedes están viendo, a veces, bueno, no siempre uno puede ver porque esto se veía antes, ahorita ya la mayoría de pacientes están estables, ¿no? A veces pacientes venían con placas en la cavidad oral, ¿no?, compatibles con candidiasis oral, o también vienen con vellosidades en el borde lateral de la lengua. O sea, cómo diferenciar la leucoplasia vellosa de la candidiasis oral, que la cándida se remueve y la leucoplasia está pegada a la lengua, ¿no? Y el herpes zóster es que ustedes conocen, que también ven, es que si una metámera, hay dolor, hay ardor, son vesículas, ¿no? Y que un paciente pues pueda debutar, ¿no? Muchos pacientes pueden debutar con herpes zóster, a veces lo conocen como culebrilla. Entonces esto es, digamos, importante saber ese antecedente, o cuando tienen algún amigo que tiene esto, decirle que se haga una prueba de VIH. No siempre va a ser VIH, ¿no? O sea, eso también, o sea, no tienen que ustedes, es VIH, no, hay que descartar porque algo puede estar pasando, porque ustedes saben que el herpes zóster es la reactivación de la varicela, ¿no? Entonces es importante eso. Estos son manifestaciones con las cuales muchas veces un paciente puede debutar: alopecias, dermatitis seborreica. Muchas veces hay pacientes, ¿por qué te han pedido la prueba? Porque se me cae el pelo, ¿no? Entonces no es digamos que, lo que quiero decir es de que así seas dermatólogo, si tienes algo que no va bien, pídele una prueba de VIH, ¿no? Ese es el mensaje. Tenemos, por ejemplo, que te llame la atención si ves onicomicosis, pues, en diversas uñas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Hay un grado de inmunosupresión, hay que pedirle una prueba de VIH. Entonces, eso es importante. Esta es la lista de enfermedades, bueno, que ahorita no les voy a preguntar, pero tienen que saber, ¿no? O sea, cuáles son las principales enfermedades que, digamos, están en la lista de categoría SIDA, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan, lo más frecuente que van a ver cuando roten por infectología, van a ver casos de criptococo, casos de toxoplasma, casos de tuberculosis, pueden ver candidiasis esofágicas, linfomas también pueden ver, ¿no? Están también las micosis sistémicas, histoplasmosis, paracoccidioidomicosis, sarcoma de Kaposi también pueden ver. Hay compromisos del ojo, por ejemplo, por toxoplasma, citomegalovirus, que son enfermedades que definitivamente va a ser más frecuente cuando un paciente está en categoría SIDA, ¿no? Entonces eso es importante.